Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a escuchar El Reto de Emprender, donde queremos motivarte e inspirarte con historias reales de emprendimiento. Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos un emprendimiento enfocado en el arte, una marca que trabaja sus productos de manera artesanal. Bienvenida Tatiana, te dejo paso para que te presentes y presentes tu emprendimiento. Hola, muchas gracias, Miguel. Bueno, me presento, mi nombre es Tatiana Caneso, tengo 30 años, soy licenciada en artes visuales, estudié en la Universidad del Valle y también soy docente, maestra de artes. Trabajé en un colegio por unos 5 años aproximadamente y daba las clases de arte y de historia del arte en este colegio. Y ahora tengo mi emprendimiento que se llama Blessing Letters. Tatiana, imagino que tu emprendimiento se ha originado gracias a las bases académicas que tienes, pero me gustaría que nos contaras cómo empezaste, cómo fueron tus inicios con tu emprendimiento. Bueno, sí, yo toda la vida he estado muy rodeada del arte desde muy pequeña. Cuando estaba en el colegio también quise como explorar todo el tema artístico y ya teniendo mi profesión como licenciada, quería hacer algo más que enseñar arte o historia del arte a mis estudiantes. O sea, quería como tener un producto hecho por mí, quería como seguir creando y no solo quedarme en el punto de que era profesora y ya, sino que quería también ser como ese ejemplo para mis estudiantes de, bueno, la profesora nos enseña arte, pero ella qué hace, porque muchas veces los mismos estudiantes me decían, profe, ¿y usted qué ha hecho como artista? Entonces yo me quedé así como que, uy, en esa parte sí he estado muy estancada. Entonces mi emprendimiento nace desde una situación que surge a partir de la pandemia. Yo estaba trabajando ya de forma virtual por la pandemia, daba clases virtuales y fue un momento bastante difícil para muchos porque emocionalmente y mentalmente pues vimos como nuestra salud bastante afectada, pues debido al encierro, debido al estrés, debido a, bueno, todas las noticias, el miedo, la enfermedad. Y yo asistía a una parroquia, yo soy católica, asistía a un grupo juvenil en donde estaba como retomando mi relación con Dios y sentía como esa necesidad de no perder ese contacto, de no perder esa relación de alguna forma. Cuando llegó la pandemia, pues ya no podía asistir, así que empecé a buscar formas de seguir conectada con Dios y encontré a partir del arte un medio para poder conectarme con Él. Entonces creaba muchas piezas artísticas, escribía versículos, escribía mensajes, palabras y todo lo hacía como utilizando muchos colores, marcadores, bueno, como que me fui metiendo por allí mientras tenía mis tiempos con Dios, estaba en oración o estaba estudiando algún versículo de la Biblia. Y después dije, bueno, yo la verdad que disfruto mucho esto, se convirtió en mi pasatiempo favorito, como en mi tiempo especial y volví a retomar esa idea de, bueno, pues no quiero guardarme esto solo para mí, sino que quiero compartirlo con las personas, que tal vez, no sé, una palabra de estas le llegue al corazón a alguien o sea la palabra que esa persona justo estaba necesitando leer o escuchar o ver en ese momento. Entonces fue que dije, siento que esto también es como un propósito que Dios ha puesto en mi camino, como que a partir de esos talentos que me ha dado, yo pueda hablar de Él o mostrar un poco de mi testimonio y de mi relación con Él y pueda acercar a muchas otras personas a mirar su vida espiritual o a refugiarse mucho más o a fortalecer mucho más su fe. Y así es como nace Blessing Letters. Retomando un poco el tema de la pandemia, pues lastimosamente todos sabemos las pérdidas que tuvimos en muchísimos ámbitos que aún se recuerdan con mucha nostalgia, pero realizando este podcast nos damos cuenta que el tiempo libre que tuvimos en casa generó muchísimas ideas de emprendimiento, incluso emprendimientos que casi no se abordaban. Exacto, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, digamos que habían dos puntos de vista en cuanto a lo que estaba pasando en ese momento y era que o estaban muriendo o la gente estaba perdiendo mucho su trabajo, pero también creo que fue la forma en la que muchos tuvimos que confrontarnos y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? No me puedo quedar de brazos cruzados. Nos dimos cuenta que podemos ser muy creativos y muy valientes porque pues emprender no es fácil, pero todos esos emprendimientos que nacieron gracias a la pandemia yo creo que han hecho que cada uno sienta como que en realidad esto era lo que yo amo hacer y como que alguien
o esta situación me dio como la patadita o el empujón para poderlo hacer. Yo siempre me ha gustado enseñar, de hecho ahora en mi emprendimiento también ofrezco talleres, también enseño, pero yo ya no me sentía feliz en ese lugar. Yo lo hacía como por obligación, obviamente porque era un trabajo que me daba para comer, para pagarme mis estudios, para aportar en mi casa, pero yo no lo hacía amándolo y despertándome cada día con las ganas de estar ahí conectada en las clases, no. Y cuando nace Blessing Letters se vuelve como eso nuevo que de lo que estás enamorado y de lo que quieres estar todo el tiempo ahí haciendo y presente. Entonces yo dije, bueno, me tengo que lanzar, lo sentía en mi corazón con miedo y todo, pero sentía que algo más allá también me iba a dar como esa fortaleza que iba a proveer y que no iba a estar sola, porque eso es lo que más a uno le da temor al emprender o al iniciar algo nuevo y que obviamente está el tema de la incertidumbre, de no saber si funciona o no, pero yo sentía que estaba respaldada por un ser especial y sentía que tenía un propósito y que con miedo y todo pues tenía que hacerlo. Sí, como dices, la pandemia nos dio ese golpe de realidad que a muchos nos hizo como un cambio de mentalidad. Nombrando un poco la fe que tienes, es muy interesante cómo Dios te ha dado un talento y te acompaña a tu emprendimiento. Quisiera que nos contaras, porque internamente me contabas que iniciaste tu emprendimiento en Colombia, pero ahora vives en Estados Unidos. Blessing Letters, ¿inicialmente tenía este nombre o lo has adaptado ahora al nuevo idioma donde resides? Blessing Letters siempre ha tenido el mismo nombre y en un principio no tenía pensado que se llamara así. En un principio y yo estaba hablando con el que ahora es mi esposo, en ese tiempo éramos novios, teníamos una relación a distancia y él también me ayudó muchísimo en ese proceso como a decir, bueno, me voy a lanzar, voy a hacer esto. Con él estábamos hablando y él me decía, bueno, mira, tú, ¿cuál es el objetivo de tu emprendimiento? ¿Tú qué quieres lograr? ¿O qué buscas con eso? Simplemente es como, no sé, satisfacer ese hobby o mostrarle a la gente algo o volverte famoso en Instagram o qué es lo que quieres con eso, con lo que estás haciendo. Entonces yo le decía, mira, yo quiero que las personas se sientan como bendecidas o que sientan que esa palabra de fe que leyeron en ese cuadro les dé la motivación, les dé la fe, les dé la esperanza, les dé esas ganas de seguir adelante, que los motive, que se sientan bendecidos, que sientan que de pronto es Dios hablándoles por medio de otra persona. Entonces él me dijo, bueno, ¿y por qué no le pones Blessing Letters? Y yo dije, Blessing Letters, pero pues será que eso en inglés sí funciona, estoy en Cali. Entonces me decía, pues mira los nombres de las personas o de los emprendimientos que sean similar al tuyo. Y yo sí notaba que, bueno, había muchos en español, pero siempre, por ejemplo, tenían letras, Dani letras o Dani letters o letras de Dios o letras de fe, cosas así. Entonces al final yo dije, bueno, Blessing Letters creo que es chévere porque habla de que se bendice con las letras o son letras de bendición, letras bendecidas, pero también es un nombre corto que puede ser recordado fácilmente. Entonces, pues lo dejamos así, lo dejamos como Blessing Letters y ya, pues estando aquí en Estados Unidos, siguió con el mismo nombre. En este podcast no solo queremos hablar temas de emprendimiento, también queremos incentivar el crecimiento personal de nuestros oyentes y es muy bonito que tu esposo, que en ese tiempo era tu novio, tenía las ideas muy centradas, sabía cómo guiarte en tu proceso de emprendimiento y también es muy importante saber escoger nuestra pareja para que nos apoye y nos guíe cuando tengamos esos momentos de bajo mental. Totalmente, sí, eso también va a marcar muchísimo como la determinación que tengas, porque es muy diferente que tu pareja tenga una actitud negativa o que todo el tiempo te esté diciendo no, y será que eso sí te va a funcionar, y será que como sembrándote todo este negativismo, a tener un compañero de vida que esté contigo allí y te diga, ok, entonces te ayudo con esto, me gusta esto, piensa en esto, qué productos vas a hacer, qué vas a ofrecer, yo te apoyo con los materiales, yo te apoyo, obviamente uno pues empezando, digamos que es más la inversión que uno hace, comprando materiales, sacando tiempo para pintar, obviamente pues también hay un tema muy importante que es que el valor y la apreciación del arte en países como Colombia es un poquito difícil, es complicado el tema. Entonces, había muchas cosas que me podían a mí haber puesto en duda y decir, no, esto
no va para ninguna parte, yo mejor no pierdo mi tiempo haciendo esto. Pero mi esposo en ese tiempo también estaba pasando por algo muy similar porque él llevaba 20 y pico de años en su trabajo y por la pandemia hicieron recorte de personal hasta que le tocó a él. Entonces también se quedó así, sin trabajo, sin nada, y como que, bueno, ahora yo qué hago. Y también estábamos viendo como una etapa muy similar porque él me decía, yo ya no me siento, o ya no me sentía feliz ahí. Y la verdad siento que eso que está sucediendo me ha dado el empujón para buscar hacer lo que realmente ame hacer. Y ahora él es feliz en lo que hace, en el trabajo que hace, él es el más feliz del mundo. Entonces, sí fue muy importante sentir ese apoyo, ese respaldo de la persona que más tiempo comparte contigo, con quien tú estás pensando tener una vida, una familia. Claro, porque digamos, todos los emprendedores tienen unos días donde la motivación no está a tope. Lo importante que es tener esa persona que te esté dando ánimos. Y muy chévere que tu esposo cuando perdió el trabajo no se centró en lo malo, sino que se centró en buscar algo que lo hiciera feliz y lo encontró. Tatiana, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la principal dificultad en tu sector? Por ejemplo, nos contabas fuera de grabación que tuviste problemas a la hora de hacer los envíos, por lo cual esto te generaba ciertas pérdidas. Sí, bueno, uno empezando, pues sí se enfrenta como a muchas cosas desconocidas. Digamos, siempre había trabajado para una institución, empresa, y habían cosas, por ejemplo, administrativas que no sabía, cosas de contabilidad que hasta hoy en día todavía me cuesta, de logística, o sea, porque en tu emprendimiento tú eres todo, tú eres fotógrafo, tú eres el de las redes, tú eres el artista, tú eres el contador, tú eres el que hace los domicilios, o sea, eres todo en uno. Y yo veía muchos videos en donde justamente estaba, por ejemplo, un emprendedor y decía, bueno, les voy a presentar a mi equipo de trabajo. Y era la misma persona en diferentes roles. Entonces todo eso era muy nuevo para mí. Yo tengo el ejemplo de mi papá. Él también creó su propia empresa desde muy joven y lleva casi 30 años larguitos ya con su empresa, pero él empezó así, con su idea y unos cuadritos. También es artista y yo veía a él como había momentos muy duros en donde él decía, no, esto está muy duro, digamos que lo que te mencionaba ahorita, el tema del arte en Colombia y que se aprecie su valor es muy difícil. Muchas personas van a decir, ay, ¿eso por qué tan caro? Yo lo puedo conseguir más barato, no sé si lo compro por internet. Entonces, si había momentos, por ejemplo, en donde la gente preguntaba, ay, ¿cuánto vale ese cuadrito? Yo, tanto. Ah, ok, y ya. No, yo te aviso entonces, ¿para cuándo te encargo uno? Yo, ok. O no, vémelo haciendo, yo te mando la plata después. Y yo decía, wow, ¿en serio? O sea, ¿cómo me van a decir eso? Uno no sabe si después no le envíen a uno nada. Y uno ya con el trabajo ahí, material utilizado, bueno, de todo. También me pasó lo del tema de los envíos, que yo no sabía pues a qué empresas acudir para hacer envíos nacionales. Me daba miedo, por ejemplo, que se perdiera algún paquete o que se dañara porque eran cuadros. Entonces una vez con una de estas empresas, ellos siempre me decían, ¿y tú qué estás enviando? Y yo, no, papelería. Hasta que yo no sé, una vez pues me sinceré con el muchacho, yo le dije, es un cuadrito. Y me dijo, no, nosotros no podemos llevar cuadros. Y yo, pero esto no lleva vidrio ni nada delicado. O sea, sí, trátenlo con cuidado el paquete, pero pues no veo por qué no lo puedan llevar. Entonces me decía, no, nada de arte, nada que tenga que ver con cuadros ni nada de esas cosas nos comprometemos a llevar. Y no lo quisieron hacer, me devolvieron el paquete. Entonces me tocó buscar otra empresa, así a las carreras, porque necesitaban ese cuadro urgente. Eso también es otra cosa, como que piensan que uno es como una máquina. Entonces muchas veces te decían como que, ay, mira, necesito este cuadro, pero es para mañana. Y entonces como que, pues es que esto lleva tiempo, de pronto yo ya tengo otros pedidos antes que el tuyo y no te lo puedo tener pues tan rápido. O sea, un cuadrito de esto se toma al menos 3 días para estar listo, si no es una semana, depende de la complejidad. Entonces, sí, como que enfrentarse a esas cosas era muy difícil porque pues no estaba acostumbrada y segundo, me daba muy duro como el hecho de ver que la gente a veces no apreciaba como el valor
no monetario, sino como, digamos, el tiempo que uno se toma para pintar un cuadro y que a veces la gente como que está ahí exigiendo, no, es que es para allá, o que te digan cómo tienes que trabajar, entonces, no, házmelo y entonces cuando ya lo tengas listo yo te mando la plata, como así, no, pues aquí trabajamos así, primero tú envías el dinero y ya con eso confirmas el pedido y yo te lo hago. Y bueno, hasta el día de hoy. Acá también en Estados Unidos me han pasado varias cositas malucas, pero como te digo, aunque uno a veces se achanta, hay personas que te ayudan a subir ese ánimo. Yo le cuento a mi papá o le cuento a mi esposo y ellos son como, bueno, hay que levantarse y seguir, eso puede pasar, pero pues tú no te pongas como a pararle bolas a eso. Sí tienes que ser muy clara con los clientes, muy respetuosa, pero sí muy clara y hacer valer tu trabajo, porque tu trabajo vale. Tatiana, yo creo que el principal problema es que no sabemos valorar el trabajo de los demás, pero también pienso que es un poco por desconocimiento. Por ejemplo, yo te puedo encargar un cuadro con mi nombre porque tú haces lettering y caligrafía. Entonces, yo dentro de mi ignorancia digo, bueno, es que simplemente es coger una hoja o un lápiz, escribir mi nombre y eso lo hace en 5 o 10 minutos. Por favor, explícanos cómo es el proceso detrás de un trabajo para que así mismo vayamos comprendiendo y valoremos el trabajo de los demás. Ok, bueno, digamos que y esto lo veía yo en la universidad cuando estudiaba el pregrado, la obra de arte o la pieza artística que tú realizas, su proceso inicia desde la idea inicial. Entonces, si por ejemplo tú me dices, yo te puedo personalizar cualquier cosa. Por ejemplo, ahora estoy personalizando chocolateras. Yo en mi vida me imaginé estar pintando chocolateras. Pero entonces llega la persona y te dice, mira, yo quiero que me personalices una chocolatera y que la chocolatera tenga la imagen de una mujer, porque quiero regalarle aquí algo especial a mi mamá el día de la madre, tal, y quiero esto y esto. Entonces ahí ya está la idea, yo me siento, miro a ver cómo trato de que eso que el cliente me está manifestando, esa idea que me está contando, sea lo más similar a como yo lo estoy percibiendo. Entonces hago un boceto y le muestro al cliente y le digo, mira, tengo este boceto, esto se acerca a la idea que tú tienes en tu cabeza, así, me encanta, ok, entonces ¿me das el ok para empezar? Sí, ok, listo. Entonces ya, por ejemplo, si es una pieza, como decir, una tarjeta o una pintura en acuarela con flores y el nombre de tu mamá, entonces yo ya empiezo, bueno, qué colores voy a usar, qué técnica voy a usar y todo eso implica tiempo, materiales. Por ejemplo, no es como, ay, bueno, sí, voy a pintar la florecita y ya. Digamos que para llegar a pintar esas florecitas, tú tuviste que haber pasado por un proceso de aprendizaje, entonces tuviste que de pronto que pagar un curso para aprender a hacer esas flores, comprar materiales, probar con diferentes acuarelas, a ver cuál tenía mejor pigmentación, el tema de las letras. Yo todavía sigo aprendiendo a hacer letras, pero todo ha sido como un proceso. Entonces muchas veces las personas pensarían, bueno, eso es muy fácil de hacer, pero sí tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, el proceso que ha llevado a esa persona a tener esa destreza, por ejemplo, para aprender a hacer ese tipo de letra o para aprender a pintar unas flores o para poder pintar sobre algunas superficies, pues uno también tiene que tomar cursos o dedicarle tiempo a talleres virtuales o tiempo que es invertido, o sea, yo estoy invirtiendo de mi tiempo para aprender a hacer esto, entonces todo eso tiene un valor. Muchas veces también los materiales que uno compra son, pues uno, la idea es no darle al cliente un material de baja calidad, sino que uno trata de trabajar con materiales de muy buena calidad para que esa pieza dure mucho tiempo. Entonces son varias cositas que uno tiene o debería tener en cuenta a la hora de darle valor a esa pieza artística. Inicia desde la idea y también tiene un proceso que ya lo lleva pues a una pieza terminada. Muchas veces, y esto yo lo venía analizando desde que empecé, notaba que las personas, cuando salió el tema de los reels, de hacer videos y todo esto, yo veía que a las personas les gustaba más como ver el video de un proceso que ver el video o que ver una foto del producto terminado. Como que era más interesante para las personas ver todo el proceso que conllevó a ese producto terminado. Entonces yo dije, bueno, sería chévere que mostrara también por ejemplo, en mi Instagram cómo es el proceso porque así las personas pueden ver, ah, bueno, es que ella hizo todo esto para poder lograr esto. Siguiendo un poquito con el tema de que no valoramos el trabajo del artista, cuéntanos desde tu experiencia
¿Cómo ha sido o cómo fue el proceso que realizaste para establecer precios? Bueno, ha sido un proceso difícil porque como te digo, uno muchas veces, o bueno, no sé si los demás, yo creo que los demás emprendedores también han tenido estas dudas, pero uno muchas veces cae en el error de dudar en que tu trabajo vale eso. Por ejemplo, hace unos días, pues yo le consulto muchas cosas a mi esposo porque de pronto él sabe un poquito más en eso que yo. Y yo le decía, mira, yo voy a cobrar por este trabajo tanto. Entonces él me decía, baby, pero es que yo creo que eso está muy barato, se estás regalando el trabajo. Si una hora de tu tiempo, ¿cuánto vale? Y yo, bueno, una hora de mi tiempo vale esto. Ok, a eso súmale los materiales, a eso súmale si te demoras solo una hora de trabajo haciendo todo eso o cuántas horas te vas a demorar. Entonces muchas veces toca establecer un precio para cada cosa, como lo que yo hago es tan personalizado, digamos tú de pronto me pides hacer una tarjeta, pero no es lo mismo que yo le voy a hacer a fulanito porque lo tuyo es más complejo. O sea, tiene más trabajo o lleva más esfuerzo. Entonces a ti te va a salir un poquito más costosa la tarjeta que a fulanito. Tú vas a decir, pero pues si es una tarjeta igual que la de él. Entonces, digamos, cosas que yo tengo en cuenta para poder darle un valor monetario a lo que hago. Primero, cuánto vale una hora de mi tiempo. Si yo voy a poner los materiales, cuánto me cuesta los materiales, ir a comprar los materiales, incluir, por ejemplo, el tema de gasolina, del tiempo que yo invierto mío para ir a hacer esas compras y del valor por lo que tú sabes hacer, no solo como la mano de obra, sino por ese valor de lo que tú has aprendido en todos los años de tu vida que has invertido estudiando, aprendiendo. Sí, es ese valor que generas a partir de toda la experiencia que has ganado. Exacto, y que son años, o sea, son años de ensayo, error, de practicar, de pagar cursos, todos fueron 6 años de universidad, después otros 2 años de maestría, después 5 o 6 años siendo profesora y todo eso va creando la experiencia, pero tiene un valor a la hora ya de poner eso en una pieza artística. Por ejemplo, yo suelo consumir mucho TikTok y el otro día vi un chico que era dibujante y ponía 2 meses aprendiendo a dibujar. Y el dibujo era muy sencillo, el rostro de una mujer, algo que podemos hacer muchos de nosotros. Año a año iba añadiendo una imagen del rostro que era su madre y tú veías la mejora que tuvo año tras año. Y al ver la imagen final que fue 10 años después del primer dibujo, el resultado fue brutal, los detalles, el cabello, los ojos, las sombras y toda esa experiencia ha generado un valor. Exacto, y que es tiempo invertido tuyo de practicar y practicar y practicar, que no es como que, bueno, uno confía en el talento de uno, uno dice, uy, sí, tengo talento, pero uno ese talento lo tiene que alimentar. Entonces, mira, 10 años le tomó a él poder lograr, no sé, de pronto el retrato súper, hiper, mega realista. No, no aprecian algunas personas, ¿no? Como que no tienen en cuenta esa partecita. Claro, porque las personas suelen decir, no, es que tú dibujas de forma empírica, tienes talento para eso, pero no saben todas las horas que le has dedicado para pulir ese talento. Exacto, yo veía unos dibujos espectaculares y yo decía, wow, yo quisiera dibujar como tú. Y llegaban con los cuadernos, eran cuadernos, libretas de dibujo y me mostraron, profesora, yo todos los días, sí o sí, tengo que hacer un dibujo para practicar. Y eran dibujos y dibujos y dibujos y dibujos de muchos procesos, de dibujos de manos, dibujos de pies, dibujos de narices, dibujos. Entonces, obviamente, sí es un proceso que toma tiempo y que es un tiempo que tú estás invirtiendo en eso, dejando de pronto de hacer otras cosas o de trabajar y ganar dinero de otra forma. Entonces, al final sí merece como ese reconocimiento y ese valor adicional. Al final, como todo en la vida, todo esfuerzo tiene su resultado y al final todo vale la pena. Tatiana, yo quisiera que nos hablaras un poco sobre los talleres que estás haciendo. Suelo ver tus historias y tus reels, hasta me antojé de algo, pero lastimosamente estamos muy lejos. Veo que haces videos sobre el proceso de cómo hacer, por ejemplo, el abecedario. Quisiera que nos cuentes de los talleres que impartes, si es presencial, virtual y qué temas tratas en estos mismos. Bueno, yo tengo dos modalidades para hacer los talleres. Tengo la modalidad presencial, que es aquí en Filadelfia. Yo vivo en Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Y también tengo una modalidad virtual porque pues hay muchas personas de otras partes del mundo que me han escrito y me han dicho, quiero hacer algo de esos talleres, quiero aprender, pero pues estoy muy lejos. Entonces también tengo
digamos, esa modalidad, doy talleres virtuales. Los talleres que estoy trabajando por esta temporada son el taller de brush lettering, que es caligrafía moderna. Voy a explicarles un poquito qué es el lettering, qué es la caligrafía. El lettering es el arte de dibujar letras, entonces muchas personas pueden llegar a confundirlo con que es letra cursiva y no. El lettering no es letra cursiva, el lettering es que tú dibujas letra por letra, ya sea en 3D, con sombras, con detalles, poniéndole toda tu creatividad para diseñar una pieza, hacer una composición. Y vas aplicando colores, vas aplicando efectos, bueno, muchas técnicas que se pueden manejar. Y la caligrafía es, digamos, como tú escribes, o sea, tú tomas un marcador y escribes. Entonces yo estoy dando clases en este momento de caligrafía con la intención de mejorar las letras. Me han llegado muchos estudiantes que me dicen, mira, yo escribo horrible. Entonces a mí me gustaría mejorar mucho los trazos de mi letra. Hacemos muchos ejercicios de calentamiento primero y luego ya trabajamos con marcadores punta pincel, que tienen como un efecto especial, que es que los trazos que van hacia abajo son trazos gruesos y los que van hacia arriba son trazos delgados. Entonces las letras se empiezan a ver mucho más bonitas, armónicas, con movimiento y bueno, eso lo aplican ellos o para marcar tarjetas, cuadernos, hacer cartas, en fin. Entonces estoy dando esos talleres para todas las edades. Yo he tenido niños, he tenido adultos, he tenido señoras, chicos de todas las edades, adolescentes. Bueno, ese es un taller. El otro taller que estoy dando es acuarela floral. Aprendemos a hacer flores con acuarelas. Entonces, por ejemplo, para ahorita que estamos en primavera, estoy dando ese taller, lo doy virtual o lo doy presencial. Entonces, si de pronto alguien que está escuchando por aquí está interesado o conoce de alguien que le gustaría aprender, me puede escribir @blessing.letters y por allí ya les explico tema de precios, por dónde son las clases, los medios de pago, bueno, todas esas cosas. Igualmente en la descripción del episodio voy a dejar los enlaces para que chequen un poquito y se antojen del trabajo de Tatiana. Quisiera hacer una pregunta rápida. En base a tu experiencia, ¿cualquier persona podría hacer lettering y caligrafía con esfuerzo y dedicación o es algo que está atado a tener estos talentos? Bueno, digamos que la persona que tenga como esa destreza o ese talento o esa sensibilidad con el arte, puede que tenga un plus, pero cualquier persona puede aventurarse a practicarlo, a hacerlo. Yo he tenido estudiantes que me dicen, no, mira, es horrible esta letra, no, mira, esto cómo me quedó. Entonces yo les digo, tienes que practicar, o sea, hoy y en esta sola clase, es una clase de 2 horas, no te van a salir las letras súper, hiper, mega, wow. Si pasa, pues excelente, ya tienes mucho avance. Pero si no, esto es de práctica. Ni siquiera yo o muchas de las chicas o chicos que practican el lettering o que hacen dentro de sus emprendimientos tiene que ver con el lettering, todavía están tomando cursos, todavía están aprendiendo, todavía, digamos que uno en el arte nunca deja de aprender, como que siempre estás aprendiendo algo, siempre estás perfeccionando, siempre estás poniendo detalles, siempre estás descubriendo algo nuevo. Entonces tú puedes hacer una pieza hoy y como me decías del chico del dibujo, puedes hacer intentar hacer esa misma pieza un año después y mirar cuánto has avanzado. Si practicas, porque tienes que practicar. O sea, como que, bueno, ya vine, tomé esta clase y ya entonces ya sé hacer brush lettering. No, yo creo que tiene que ver mucho con la práctica y con perseverar en esa práctica porque obviamente te puedes frustrar al principio. Si no tienes esa destreza, pues la tienes que ir desarrollando como alguien que toca la guitarra, como alguien que toca el piano, como alguien que está aprendiendo a bailar. Mira, todas esas cosas que menciono tienen que ver con disciplinas artísticas. Todo esto necesita de la práctica. El arte y el emprendimiento tienen una relación porque ambos necesitan de un proceso que conlleva muchos días de trabajo, dedicación y muchísimo esfuerzo. Yo quisiera que nos dieras dos habilidades que necesita todo emprendedor y aunque tenga ciertas debilidades o el desconocimiento de ciertas cosas, el trabajar y pulir estas habilidades me permita seguir creciendo y escalando mi emprendimiento.
Yo estuve escuchando otros episodios que ya han hecho y notaba que muchos hablaban de, por ejemplo, la resiliencia, de ser muy resilientes porque no es un camino fácil y siempre van a haber momentos en donde vamos a desanimarnos. Una de las cosas que sí o sí yo necesito en mi emprendimiento es eso, o ha sido eso hasta ahora, no perder como el foco. Digamos que mi emprendimiento nació con un propósito y aunque a veces yo no vea que llega gente, por ejemplo, yo poco a poco ya me iba como acomodando y ya iba ganando seguidores o clientes cuando vivía en Cali, pero mi vida cambió totalmente cuando llego a Estados Unidos y decido continuar con mi emprendimiento acá y no tengo ni un cliente porque yo pues no podía hacer envíos internacionales. Entonces yo decía, no, ¿y ahora qué? Otra vez, empezar desde cero, o sea, tengo que empezar a ganar clientes acá, a buscar a quién le puedo vender, a quién le puedo ofrecer, obviamente empieza la familia, apoyarte, la familia de mi esposo, pero traté de eso, de nunca rendirme y decir, bueno, toca volver a empezar, entonces hagámoslo. Si habían días muy difíciles, no te miento, hasta hoy, hay momentos en donde yo, la verdad, no me nace, por ejemplo, mover las redes, que es otro tema difícil, porque uno siente que es como esclavo a eso y si hoy no publico, entonces voy a perder seguidores, si hoy no publico, entonces ya no voy a ser tan visible, si no publico todos los días, si no hago un reel todos los días, entonces me va a dejar de ver mucha gente. Yo he tratado como de cuidarme también emocionalmente de eso porque estaba como obligándome, ya no disfrutaba hacer un video, un reel, sino que ya hacía las cosas, era como porque para no perder seguidores o para continuar con todas esas visualizaciones que en algún momento tuve, no sé, 15.000 visualizaciones en un video y ya después empecé a tener solo 100. Y yo le decía a mi esposo, no, ya solo 100 personas ven eso, yo para qué sigo haciendo reels. Tú ves los reels que hago de las letras, que les enseño como una técnica que se llama blending con el abecedario. Entonces yo eso lo empecé a hacer rato, como en febrero, en marzo, y todavía no he terminado. Se suponía que iba a ser un video por día, o sea, una letra por día. Hay momentos en donde han pasado semanas que yo no pinto ni una sola letra, que yo no grabo ni un solo video. A pesar de todo eso, ahí sigo, como que es mi compromiso con ese propósito que Dios me dio, primero, y segundo, porque sé que a una sola persona, si sea una sola, le va a servir lo que yo proyecto o el producto que estoy vendiendo o el mensaje que estoy dando, porque en mi Instagram no solo publico como productos que estén a la venta, sino que comparto un poquito de mi relación con Dios, de lo que pinto para mis tiempos con Dios, oro o algún tutorial para que aprendan a hacer cosas, como que también comparto experiencias para conectar con la gente. Entonces, bueno, eso sería un punto así clave, como persistir, no desanimarme, persistir y pensar en que mi objetivo pues sigue siendo el mismo y pues tengo que seguir trabajando por ello. Lo que hablamos en otros episodios de la disciplina, hacer lo que tengo que hacer aunque no quiera hacerlo. Es un tema muy importante en los emprendimientos porque empezamos súper motivados y tras unos meses se nos va acabando esa gasolina, pero con disciplina y constancia podemos mantener nuestros emprendimientos a flote, ¿no? Exacto. Bueno, lo otro que yo, digamos, tendría en cuenta, pues el amor por lo que uno hace, como que la verdad, y yo le decía a mi esposo, yo me veo toda mi vida conectada de alguna forma con el arte, yo me veo siempre pintando, creando, enseñando, haciendo todo lo que tenga que ver con el arte. Para mí eso es como que, sí, como por ejemplo un piloto que dice, no, pues yo espero que la muerte me coja aquí volando. Yo toda mi vida la veo así. Puede que de muchas otras formas, no sé a dónde vaya a llegar con Blessing Letters, no sé si vaya a convertirse en algo más grande o no sé qué me espere más adelante, pero siempre hacer las cosas con amor. Cuando uno hace las cosas con amor y cuando uno de verdad tiene esa convicción de que lo que está haciendo es lo que ama hacer, aunque hayan esos momentos difíciles, uno va a querer regresar a eso. Exacto. Desde el reto de emprender los invitamos a generar buenos hábitos, que seamos disciplinados, constantes y que tengamos pasión y amemos lo que queremos hacer en nuestro emprendimiento, para que no sea una obligación que tengamos que simplemente cumplir para sostenernos económicamente. Exactamente. Tatiana, si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado teniendo en cuenta el emprendimiento, ¿qué te dirías al momento de comenzar? Bueno, yo le diría que no tenga miedo,
que confíen en esos talentos que tiene, que fue creada con un propósito y que siempre va a estar respaldada. O sea, que no tenga miedo a dar esos primeros pasos porque esos pasos van a estar allí respaldados por un padre que la ama, por una familia que la ama, por un Dios que la ama y que no la van a dejar caer. Así como cuando uno está aprendiendo a caminar de bebé y los papás están detrás de uno pendientes de que uno no se caiga y si uno se cae lo levantan, así mismo está Dios conmigo, así mismo va a estar Dios contigo y la gente que te ama, tus amigos te van a apoyar, tu familia te va a apoyar, tu pareja te va a apoyar, o sea que no vas a estar sola en ese sueño. Sí, yo creo que todos los emprendedores al principio tienen ese miedo al fracaso, porque lastimosamente la sociedad le ha dado un peso demasiado grande al fracaso, cuando no debería ser así, porque muchas personas lo consideran como un aprendizaje. Y bueno, como decía nuestro técnico Maturana, perder también es ganar un poquito, ¿no? Exacto. Es más, a veces con esas pérdidas, entre comillas, como que lo que hablábamos de haber perdido los trabajos en pandemia, eso que vimos como un error o como algo malo, nos permite como encontrar formas nuevas, formas diferentes o la oportunidad de algo mejor. Sí, muchas personas a raíz de la pandemia se reinventaron totalmente. Sí, totalmente. Y Y ahora son muy exitosos con sus emprendimientos. Tatiana, tomando en cuenta la fe que tienes, el amor que predicas de Dios, como ya dije antes, suelo consumir mucho TikTok y a veces me salen versículos de la Biblia que son muy bonitos y motivadores. Quisiera que nos regalaras tu versículo favorito de la Biblia. Bueno, tengo una promesa muy especial que de hecho cuando yo llegué a este país, mi esposo tiene un tablero grandote acá en la cocina, bueno, al lado de la cocina, y llegar a un país nuevo, así como, por ejemplo, emprender con algo nuevo, implica retos muy grandes. Estás fuera de tu zona de confort, te enfrentas, por ejemplo, a un nuevo idioma, a nuevas personas, empiezas como a sentir ese temor de, bueno, todo esto es nuevo para mí. Asimismo, cuando uno emprende, siente que todo es nuevo. Cuando yo llegué aquí, yo escribí un versículo que siento que me ha acompañado muchísimo y que me ha dado mucho ánimo en todas estas etapas nuevas que he vivido aquí. Y es un versículo que está en Josué, capítulo 1, versículo 9. El Señor está hablando a Josué y le dice, no temas, sé valiente, no temas, que yo iré contigo, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces, para mí eso fue como Dios hablándome, porque yo lo leí, yo todavía estaba en Colombia, pero yo ya tenía proyectos de llegar acá. Y yo lo leí y yo dije, wow, o sea, sí, obviamente muchos temores, pero Dios me está diciendo que va a estar conmigo a donde yo vaya. No importa si es a Estados Unidos, España, a donde sea que yo vaya, Él va a estar ahí, me va a respaldar, va a estar conmigo. Entonces, ese versículo, esa promesa me ha acompañado y siempre la escribí en ese tablero y siempre que siento que las cosas se ponen difíciles, leo eso y es como sentir de nuevo que Dios me recuerda, yo te he prometido que voy a estar contigo, así que no tengas miedo, sé valiente. Sí, es muy parecido a ese versículo que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. También muy bonito. Creo que todos lo conocemos y lo hemos escuchado alguna vez. Y hay versículos que son muy bonitos. A veces lees algo y sientes como que está escrito directamente hacia ti, ¿no? Claro, uno siente que le están hablando a uno personalmente. Sí, eso es como lo bonito de la religión, que sientes como que el destino te lo puso ahí para que reaccionaras en algunas cosas que a lo mejor estás haciendo mal en tu vida, ¿no? Para finalizar este episodio me gustaría que les dieras unas palabras de aliento a todas esas personas que les da miedo iniciar su emprendimiento por temor al fracaso o todos los que puedan tener una dificultad en su emprendimiento que les ayudes a recargar esa gasolina y a seguir con sus emprendimientos. Bueno, yo les diría que sí, que les regalo esa promesa que Dios me regaló, que sean valientes, que no tengan miedo de iniciar o de retomar o de enfrentar esas dificultades, porque Dios está con cada uno de ellos, los respalda y conoce el corazón de cada uno y sabe realmente cuáles son esos sueños, cuáles son esos miedos. Yo les diría también que confíen, que crean en ustedes, en esos sueños que han nacido del corazón, que si han nacido del corazón y tienen buenas intenciones, pues que luchen por eso. Todos los que emprendemos hemos pasado por ese miedo, por ese temor, por esa incertidumbre, por muchas caídas, pero
pues de eso se trata la vida, de caerse y levantarse y seguir. Creo que eso lo hace a uno más fuerte, más sabio y uno no sabe cuándo puede convertirse en el testimonio para muchas personas, como en esa historia de motivación para muchas personas. Entonces, nada, a mantener esa motivación y a creer en que esos sueños sí se pueden hacer realidad con mucho trabajo. Como siempre, esperamos que tu historia sirva de inspiración y motivación a las personas y también la fe que tienes hacia Dios puede generar como un punto de inflexión en algunas personas que tengan como un poco de dificultades, no solo en el emprendimiento, sino también en la vida, ¿no? Ujú. Agradecemos la oportunidad de conocer tu emprendimiento, conocer como tu historia, un poquito de vida. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como El Reto de Emprender. También estamos subiendo los episodios a Spotify, igualmente como El Reto de Emprender. Por favor, recuérdanos, Tatiana, tu Instagram. Quería primero agradecerle a Miguel y a su compañero, no pudo acompañarnos, pero que sé que hacen un esfuerzo muy grande por hacer esto posible y por traer aquí todas esas experiencias que le aportan a muchas personas. Sé que esto le va a servir a muchas personas. Cada uno de los episodios, cada uno de los invitados es un testimonio ya y sirve como aliento y motivación a todas esas personas que escuchan y que aún están dudando o que tienen deseos de emprender. Muchas gracias por abrir este espacio para todos los emprendedores. Y bueno, nada, yo les recuerdo, mi Instagram es @blessing.letters y me encuentran allí, me pueden seguir, pueden ver lo que hago. Si tienen alguna duda o quisieran aprender alguno de mis talleres o quisieran preguntarme cositas relacionadas con también la fe, me pueden escribir. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y a ustedes muchas gracias por escucharnos en estos episodios. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio aquí en El Reto de Emprender.